Muchas gracias. Le agradecemos mucho a la Sociedad de Médicas Salvadoreñas por esta invitación, ¿verdad?, para participar en esta jornada, que es de suma importancia en la actualidad, pues como todos hemos visto, ellos han preparado una temática muy interesante que nos va introduciendo poco a poco a lo que es esta temática del cáncer de mama, que como todos podemos apreciar en este momento, como decía la doctora que dio el testimonio, pues ella lo que ve que ha cambiado últimamente es la promoción, la publicidad que se da acerca del cáncer de mama. Pero lejos de eso, el impacto que tiene esta enfermedad, porque nosotros como país subdesarrollado no nos quedamos lejos de los países de primer mundo. Esta es una enfermedad que está golpeando a nivel mundial y muchas veces el comportamiento epidemiológico de esta enfermedad en nuestro país pareciera como que estamos en un país de primer mundo, ¿verdad?, donde la incidencia y la mortalidad se ve más reflejado en cáncer de mama, se convierte en un problema de salud pública y concomitantemente pues tenemos el problema del cáncer del cuello uterino, que realmente es un azote para toda la población salvadoreña. Es bien difícil, ¿verdad?, hablar acerca de poder abarcar mucho acerca del tema. Vamos a tratar de puntualizar y realmente yo traigo como unos 3 mensajes concretos que ustedes van a poder tener al final de la charla. Desde que se me notificó para participar en esta charla, me di la tarea a buscar y poder traerles casos. Les estoy hablando de los últimos, creo que unos 3 meses que nos notificaron acerca de casos que son propios, ¿verdad?, de nuestra región, de nuestra zona, y puntualizar en el problema que tenemos de la consulta tardía. Sabemos que los mensajes van dirigidos hacia la detección precoz del cáncer, pero siendo realistas, el 70% de nuestra población consulta en etapas tardías. Tenemos pacientes, la mayoría de pacientes en etapas avanzadas, y pues nosotros, se dice, como una nueva generación de oncólogos, tenemos poca oportunidad de hacer manejos conservadores o cirugía de mínima invasión, que son prácticamente conceptos pues no tan actuales, pero que se pueden llevar a cabo, ¿verdad?, conceptos más conservadores, como lo mencionó la doctora, cirugía menos invasiva, y que aquí tiene que ver mucho lo que es la cirugía laparoscópica en cáncer, y procedimientos menos radicales, ¿verdad?, para poder dar el manejo adecuado a estas pacientes, e incluso un manejo más innovador. Si ven, comparto esta diapositiva con la doctora, que el 90% de la patología mamaria corresponde a la patología benigna. Y como nosotros en la subespecialidad prácticamente, aunque se ve aquí bien poco, el 10%, esto corresponde a la patología maligna de la mama en general. Pero yo les voy a decir una cosa, nosotros somos ejecutores, ¿verdad?, ya en la subespecialidad. Quiero decirles que el 100% de estas pacientes son las que les llegan a ustedes, ¿verdad? Ustedes tienen toda esta gama de pacientes para que llegue a nosotros, ya sea con una patología benigna, que llegue al especialista, o que la paciente ya llegue donde nosotros ya a lo que es el tratamiento, porque generalmente nosotros no hacemos un diagnóstico confirmatorio, pero no tenemos mucha oportunidad en los centros de trabajo. Por ejemplo, mi experiencia en el Hospital Nacional de la Mujer, que como ya en la primera charla el doctor Arévalo Sandoval les habló acerca de todo conocido el sistema de salud. Recuérdense que nosotros somos Centro Nacional de Referencia y atendemos el 80% de la población. Este 10% no es un número frío, sino que esto es un número realmente preocupante, porque solo hay un Centro Nacional de Referencia, y el otro porcentaje que lo ve el Seguro Social, como mencionó, de la sanidad militar, y lo otro es la práctica privada, que representa menos del 5% de toda la población. Entonces,
aunque se vea así como un número pequeño, un número frío, esto representa realmente una gran carga de las pacientes que ya están con diagnóstico de cáncer. ¿Qué es lo importante en esto? Para ir haciendo como puntualmente y ustedes vayan ya recopilando el conocimiento que vamos adquiriendo hasta este momento. El diagnóstico diferencial, ¿verdad? Es importante que nosotros conozcamos la patología benigna, conozcamos acerca del cáncer de mama y así poder evaluar el riesgo de la paciente. ¿Cómo vamos a evaluar el riesgo de la paciente? Pues tenemos que tomar en cuenta los factores de riesgo de la paciente, que a grosso modo los podemos clasificar en prácticamente 3 grandes grupos, que son los factores de riesgo epidemiológicos, los factores de riesgo hormonales y los que tienen que ver con el estilo de vida de la paciente. También cuando ustedes tengan la paciente ya en su consulta, una adecuada historia clínica, conocer la enfermedad y poder también hacer un análisis de todos estos riesgos con el problema que presente la paciente. Conocer cuáles son los factores de riesgo que son modificables y los que no son modificables, ¿verdad? Por ejemplo, no podemos modificar el hecho de ser mujer, no podemos modificar la edad de la paciente a la hora que nos llega a la consulta, pero sí podemos modificar aquellos estilos de vida relacionados a potenciar o incrementar los factores de riesgo que tiene la paciente. Como todos sabemos, algunos de los modificables pueden ser los estilos de vida, el aumento del peso, que está relacionada no solo con cáncer, sino con todo lo que es el síndrome metabólico y otras enfermedades. Entonces, es importante que tengamos bien claro todo esto, ¿verdad? Y así, como esta charla está dirigida, entiendo yo, estamos aquí y conozco muchas de las personas que estamos, hacia dónde vamos a dirigir las acciones en los lugares donde estamos nosotros. Tenemos aquí también lo que es la prevención primaria, mucho se habla acerca de lo que son los tamizajes. Esta tenemos que es la que evita la adquisición de una enfermedad en un individuo sano. Por ejemplo, la vacunación en cáncer de cuello uterino, tenemos las famosas vacunas, la educación, que es parte de lo que se está haciendo ahorita, la prevención secundaria, que esta detecta enfermedades en estados precoces. Este es otro mensaje para cáncer de mama que se está utilizando mucho y que realmente es como lo que nosotros debemos llevarnos de todo esto. Reconocer las personas que están en riesgo de adquirir esta enfermedad y hacer ciertas acciones, ¿verdad?, encaminadas a hacer un tamizaje adecuado. Aquí podemos mencionar la mamografía y la citología. Y lo que nos toca a nosotros en la prevención terciaria, que ya es el tratamiento, que ya va dirigido a tratar los problemas, a la rehabilitación, a la progresión y a tratar las complicaciones y la posible invalidez. En nuestro caso, pues la muerte de la paciente, ¿verdad?, cuando no tenemos un éxito adecuado, pero generalmente esto está relacionado con la etapa con la que la paciente consulta. En cáncer de mama ya está totalmente descrita y estudiada que es una proporción directamente proporcional en el impacto sobre la mortalidad de la paciente. Entre más precoz se detecte el cáncer, se disminuye la mortalidad. También en los últimos años se ha visto la tendencia a un incremento en la incidencia, pero a veces y a una relativa disminución a la mortalidad, pero también se ha relacionado a que hay un poquito de mayor tamizaje y entonces nosotros podemos detectar la enfermedad en una etapa precoz o temprana. Entonces tenemos que hacer uso de las pruebas de tamizaje, que estas nos permiten de una manera no tan específica pero estandarizada conocer el estado en el que se encuentra determinado grupo de población en torno a una situación médica o una enfermedad. En este caso, en el caso del cáncer de mama, ¿verdad?, aquí tenemos una prueba de tamizaje dirigida a mujeres en edad reproductiva en riesgo de adquirir una enfermedad, pero
cuando la paciente está asintomática, ¿verdad? En aquellas pacientes que no presentan enfermedad clínica aún, comparado con otros exámenes. Entonces, vamos a hacer un poquito de énfasis en esto, porque prácticamente les vamos a ir como a un viaje de la historia natural de la enfermedad, que es lo que me interesa que nos llevemos en esta mañana. Entonces, como les mencionaba, el cribado adelantará el momento del diagnóstico. El tiempo de supervivencia, como les mencionaba, será automáticamente más largo, y la esencia del cribado del cáncer de mama es detectar lesiones malignas en un estadio temprano de la enfermedad, de su historia natural, ya que el cáncer de mama es una enfermedad que no podemos evitar en aquella paciente, que todos estos factores de riesgo se van a unir para que ella desencadene la enfermedad. Lo que podemos hacer en cáncer de mama es detectarla precozmente. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que pretendemos a través del screening? Es intervenir en la historia natural de la enfermedad, y esto, en que la instauración de las terapias apropiadas llevará a una reducción de la mortalidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos conocer de la enfermedad? Su evolución, ¿verdad? Su historia clínica, su evolución de la enfermedad. Entonces, al final, nosotros vamos a hacernos unas preguntas, perdón, ¿me la puede restablecer? Quiero que esta lámina se nos quede bien presente. Tenemos aquí, esta es la historia natural de la enfermedad. Aquí en esta línea tenemos en años, ¿verdad? Hasta 18 años, pero tenemos dos grandes divisiones, ¿verdad? Tenemos una etapa preclínica, donde las lesiones no son palpables, ¿verdad? Ni siquiera por un experto, y en la etapa clínica, o también una lesión preclínica invisible, donde las lesiones pueden ser palpables por un experto, pero que ya aquí ya estamos prácticamente entrando a un periodo asintomático, cuando la enfermedad ya está haciendo su historia natural. Y sabemos que, bueno, histológicamente el cáncer de mama se va a originar de la unidad ducto-lobulillar. Aquí tenemos también otro esquema de la evolución natural de la enfermedad, que es lo que está pasando a nivel celular, ¿verdad? Sabemos que el cáncer es un crecimiento descoordinado, acelerado de la alteración de tan solo una célula, ¿verdad? Y que eso corresponde, por ejemplo, aquí tenemos una célula normal, aquí tenemos cómo se ve histológicamente una hiperplasia, luego tenemos una hiperplasia con atípicas, luego tenemos un carcinoma in situ, luego tenemos un carcinoma invasor, y luego tenemos una enfermedad metastásica, ¿verdad? Que el cáncer se caracteriza principalmente por su propiedad de invadir, ¿verdad? Por su propiedad de invadir a otros órganos. Esa es la característica del cáncer dentro de las neoplasias, ¿verdad? Las neoplasias benignas son tumores, algunos, ¿verdad? Se pueden llamar así, pero ellos no tienen la capacidad de invasión, ¿verdad? Hacia otros órganos, hacia otras partes del cuerpo. Entonces, esto es bien importante, conocer todo lo que es la evolución natural de la enfermedad, y para conocer en qué momentos nosotros vamos a intervenir para poder tomar algunas estrategias. Entonces, tenemos también que dentro de las modalidades del screening tenemos, ¿verdad?, los estudios de imagen, el autoexamen de la mama, el examen físico por un personal entrenado, la mamografía, y esto ya también algunos estudios de imagen, porque sabemos que, por ejemplo, una mamografía, de acuerdo a la categorización que nos dé el radiólogo, puede necesitar la ayuda de estudios adicionales, ¿verdad? Que
Se pueden mencionar varios en este caso, pero que todo esto junto nos puede llevar a incrementar la tasa de especificidad para la detección de la enfermedad, ¿verdad? Pero, como les he mostrado en las láminas anteriores, prácticamente deducimos que si es cáncer y la paciente ya se lo tocó, si es cáncer, la paciente no se lo ha tocado, pero se lo detecta un experto. Si es cáncer, no se lo tocó a la paciente, no ha consultado con un experto, pero se realiza la mamografía y ahí hay una detección, entonces ya estamos en una etapa de la evolución clínica de la enfermedad. Hemos perdido algunos periodos en la que esta enfermedad pudo ser detectada precozmente, que es uno de los mensajes más claros de esta mañana. Luego, teniendo en cuenta esto, ¿verdad? Teniendo en cuenta estos tres aspectos, que hay muchísima información acerca de ellos, actualmente podemos encontrar mucha información al respecto de esto, y bueno, el tema que se me pidió también que se diera en este momento, también es prácticamente lo del diagnóstico radiológico, que tiene su intervención en este periodo asintomático de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, como el tamizaje. Tenemos que recordar que el aspecto de una mama sana varía en función a la edad de la paciente y las características individuales de cada persona, ¿verdad? De cada mujer. La cantidad de distribución del parénquima es variable en cada una de nosotras, y también que tenemos que tomar en cuenta que pueden haber cambios en situaciones especiales como el embarazo y la lactancia materna. Me gustaría también hacer un pequeño paréntesis en cuanto a un tema bastante importante, que es el cáncer de mama en pacientes jóvenes, que, como les decía, la tendencia últimamente, no solo en cáncer de mama, sino en la mayoría de los cánceres, es que nosotros vemos cada vez pacientes con cáncer más jóvenes, muchísimo más jóvenes. Entonces, sabemos que tenemos lineamientos, pero el llamado también es a dirigir las pruebas hacia todo tipo de población. Por ejemplo, nosotros en el Hospital Nacional de la Mujer tenemos la paciente con cáncer que hemos registrado en los últimos 2 años, una paciente de 21 años y muchas pacientes entre 23 y menos de 26 años, igual no con pacientes que se les ha hecho diagnóstico en etapa temprana, sino que lastimosamente pacientes con etapas avanzadas. Entonces es importante que nosotros para la hora del tamizaje no solo nos enfrasquemos en hacer tamizaje en la paciente arriba de 40 años, sino, como les mencionaba en la primera diapositiva, hacer una evaluación del riesgo de la paciente, ¿verdad? Su historia clínica, su anamnesis, y evaluar algunos factores genéticos que la paciente pueda presentar. Por ejemplo, si esta paciente, están descritos, ustedes saben, los factores genéticos, ¿verdad? Si esta paciente tiene unos antecedentes familiares de cáncer, hay que hacer énfasis en el autoexamen de la paciente, hay que hacer énfasis en el examen clínico y evaluar los factores de riesgo de esta paciente para poderla detectar precozmente. Realmente la mayoría de los diagnósticos de etapas tempranas de cáncer ha sido gracias a las pruebas de tamizaje, porque, como les podía decir en la lámina esta, que es prácticamente el centro de la charla, ya aunque sea un periodo asintomático, pero esta lesión ya está instaurada, ya prácticamente la enfermedad va evolucionando. Entonces, tenemos nosotros dentro del tamizaje y el diagnóstico radiológico de cáncer, lo que es la mamografía de tamizaje, el sistema BIRAD, ¿verdad? Que es el sistema de informe y registro de datos de imagen de la mama,
que este fue diseñado desde 1992 por el Colegio Americano de Radiología con otras 6 sociedades y que a través del tiempo ellos pues han tenido varias, al momento son 5 ediciones, la última tengo entendido es la del 2015 con todas las observaciones y las modificaciones y que ya no solo incluye la mamografía, sino que también el ultrasonido y la resonancia magnética y algunas otras herramientas de lo que son lo que tenemos para poder hacer un diagnóstico precoz. Y esta es una herramienta de garantía de la calidad diseñada para estandarizar el informe mamográfico, reducir la confusión en la interpretación y facilitar la monitorización de resultados. Nosotros, o sea, podemos estar en cualquier país del mundo, pero esto ya está bien estandarizado y todos tenemos una noción, un conocimiento de las interpretaciones de la diferente clasificación en las categorías del BIRAD, ¿verdad? Que esto nos ayuda y luego pues viene lo que es el intervencionismo. Aquí tenemos esta tablita resumen de las diferentes categorías que nos da la mamografía, ¿verdad? Que tenemos el BIRAD 0, que es una categoría, una evaluación incompleta que aquí nos dice que necesita un estudio adicional. No puede ser necesariamente un ultrasonido, sino puede ser una resonancia magnética. Eso ya va a depender del clínico que la esté tratando en ese momento, tomando en cuenta los factores de riesgo, como les mencionaba, de cada paciente. Una mamografía negativo, que la paciente se va al tamizaje anual y el riesgo de cáncer se describe que es del 0%, la categoría 2, que es un hallazgo benigno y también nos manda un tamizaje anual, pero aquí también quería retomar unas palabras de la doctora que me antecedió, que decía, si la clínica, lo que nosotros vemos no corresponde a un estudio, ¿verdad? Nos dirige muchísimo más la clínica. Y la categoría 3, que este es un hallazgo probablemente benigno y que el riesgo de cáncer es menos del 2%. La categoría BIRAD 4, que se divide en A, B y C, que pues es variable, ¿verdad? Va después del 2 hasta el 95%. Y la categoría 5, que es altamente sugestivo, pero aquí también, esta es otra tablita que la podemos correlacionar con la historia natural de la enfermedad. Ya sabemos que aquí, desde prácticamente que nos mencionan un riesgo, aquí podemos tener ya instaurado un proceso de cáncer, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, me tomé la tarea de buscar casos relacionados a todo esto para que nosotros podamos ver ahora en el diagnóstico radiológico la evolución natural de la enfermedad. No pudimos quitarle los datos, de la paciente, pero creo que casi no se ven, todos son del Hospital Nacional. Y tenemos aquí una categoría negativa de la paciente, ¿verdad? No conocemos algunos datos clínicos de la paciente porque cuando se manda el estudio, también eso ya está estandarizado, el radiólogo necesita correlacionarlo con la información clínica que se le manda, ¿verdad? De la paciente, por algún hallazgo que le encuentre. A veces hay unas pacientes que están tienen un antecedente quirúrgico y ese dato no se ha sido mencionado, pero aquí nosotros podemos apreciar lo que corresponde a una imagen, ¿verdad? De una mamografía negativa. Yo también los invito a que cuando tengamos la oportunidad de ver una mamografía de la paciente, no nos limitemos a solo leer el reporte del radiólogo, sino que nosotros veamos las placas, evaluémoslas y pues así vamos sacando las conclusiones y en algún momento podemos pensar que le ha sido asignada una categoría que a nuestro ejercicio no le corresponde y podemos hacer algún tipo de reintervencionismo, hablar con el radiólogo, decirle, mire doctor, cree que me puede reevaluar esta placa y estamos actuando en beneficio de la paciente.
Esta es una categoría negativa. Esta, dentro de la evolución natural de la enfermedad, tenemos una mamografía que le dieron una lectura, una interpretación de un BIRAD4. Aquí está enmarcado por el radiólogo, dentro de este círculo están. Aquí no estamos en la etapa asintomática, ¿verdad? En este periodo que la enfermedad aún no es palpable, y aquí no se las traigo con la categoría del BIRAD, sino que con el diagnóstico histológico después del intervencionismo radiológico que se realizó en esta paciente, ¿verdad? Esta corresponde a un carcinoma ductal in situ, y aquí tenemos una ampliación. En esta parte se pueden ver las microcalcificaciones que correspondían a esta lesión. Esta también fue una mamografía de tamizaje. La paciente estaba asintomática. Aquí pueden apreciar. Aquí están marcadas la zona, y aquí están las láminas que se mandaron al patólogo para su estudio histológico y poder tener una confirmación histológica y darle manejo adecuado a la paciente. Aquí tenemos un BIRAD4, ¿verdad? En esta lámina no se aprecia mucho, pero aquí tenemos, bueno, las ampliaciones de esta no las traje. Aquí tenemos otra imagen que tuvo una categorización de un BIRAD5. Ya vamos a ver otro poquito el acercamiento, ¿verdad? Esta sí me parece que puede ser una lesión, esta anterior que era no palpable. Aquí tenemos esta, que su diagnóstico histológico fue un carcinoma lobulillar invasor. Aquí tenemos una lesión ya más bien característica, ¿verdad? Una lesión irregular, estrellada, con todo lo que está descrito ya en la literatura, cuáles son las características, pero ya estamos en otra etapa de la evolución de la enfermedad. Aquí tenemos estas otras imágenes donde las lesiones son no palpables. Aquí tenemos en el tercio posterior un grupo de microcalcificaciones, y insistiendo en que la prueba más sensible y específica para detectarla es la mamografía. Tenemos esta otra que con solo ver esta lámina podemos, la imagen mamográfica de esta resultó un carcinoma canalicular infiltrante grado 3 de la mama, pero aquí clínicamente podemos asumir toda la gama de signos y síntomas clínicos que la paciente puede tener, ¿verdad? Aquí podemos asumir que hay una retracción del pezón, el grosor de la piel, es una imagen irregular, bastante característica, que cuando nosotros levantamos la mamografía, ahí mismo hacemos un diagnóstico, ¿verdad? Con una categoría bien sospechosa. Y haciendo un resumen, ¿verdad? ¿Cuáles son las características clínicas de las neoplasias, tanto benignas como malignas? Pues sabemos que las características clínicas de estas lesiones pues son de consistencia pétrea, están fijos a planos vecinos, están mal definidas, son irregulares, generalmente no hay dolor al inicio de la enfermedad, el cáncer no duele, muchas veces la paciente no consulta. La primera causa de consulta en un estudio que tiene el Ministerio de Salud, que pronto se va a publicar, que la causa de no consulta de las pacientes fue la ausencia del dolor, ¿verdad? Entonces, el dolor ya también se presenta en algunas ocasiones en etapas avanzadas. Bueno, y aquí tenemos, lejos de la gráfica de la tabla, como les digo, casos de los últimos meses, tenemos esta lesión en el cuadrante superior interno, vemos eritema, aquí vemos también aumento de la vascularidad. Les traigo un acercamiento. Como ven, el aumento de la vascularidad hacia la zona de donde está la neoplasia, una paciente probablemente de mayor de 70 años. Vemos aquí cómo la piel está retraída hacia la parte de la tumoración, y haciendo énfasis que esta paciente no nos llega primero a nosotros, le llegó a uno de ustedes, ¿verdad? De donde
se activó el sistema de referencia y ya se fue para los diferentes centros, en la mayoría de los casos, la paciente que no tiene seguro social al Hospital Nacional. Vemos esta paciente, esta se las traigo como una imagen para que ustedes puedan ver la asimetría, ¿verdad? Tenemos una mama bien péndula, una mama bien retraída. Como ven las características de la paciente, una paciente joven, ella la conozco muy bien, paciente de 31 años. Tenemos esta paciente, una paciente de 52 años de edad, que ya nos consultó con este tipo de lesión. Aquí ella ya ha recibido 2 líneas de quimioterapia sin respuesta a la quimioterapia y técnicamente, o sea, con aquí esto es enfermedad ganglionar, para hacer una cirugía pues con los límites bastante cercanos y con la probabilidad de prácticamente solo una cirugía paliativa. Aquí tenemos cómo se ve la piel de naranja, ¿verdad? Unas mamas bastante grandes, una lesión bien característica de piel de naranja y diferentes formas de lesiones a nivel de lo que es el pezón, con secreción sanguinolenta y eczemas, ¿verdad? De diferentes formas. Otra forma, ¿verdad? Esta es una forma, aquí la mama está bien retraída en forma de coraza también para una cirugía. Esto es prácticamente, no es, a menos que se pueda hacer con un injerto y que se haga en conjunto con cirugía plástica, pero realmente no quiero que se lleven esa idea de la cirugía, porque más adelante les van a hablar acerca de los manejos y estamos hablando ya aquí de etapas avanzadas. Esta es una paciente de 28 años de edad con un antecedente de cáncer que abandonó los tratamientos y aquí pues tenemos una enfermedad ya fuera de control, ¿verdad? En paciente bastante joven, de mal pronóstico ya. También esta paciente bastante joven, de 35 años, con enfermedad metastásica. Todo esto es el tamaño ganglionar que ya hay, ¿verdad? Ya prácticamente con manejos solo paliativos. También aquí podemos ver una gran cantidad de linfedema y enfermedad de la mama contralateral. Y por eso les quise traer las imágenes antes, porque yo sé que todos tenemos mucho acceso a todo lo que está ahora disponible para que podamos hacer diagnóstico, pero realmente el mensaje que les quería traer era el momento en el que nosotros vamos a intervenir. Aquí prácticamente está todo, pero gráficamente ya les presenté ahí las imágenes y todo esto nos sirve a nosotros en oncología para poder hacer una clasificación de la paciente y darle una etapa, un estadio clínico que está directamente relacionado con el pronóstico y el tratamiento de la paciente. ¿En qué etapa nos llega? Nosotros la clasificamos, utilizamos la clasificación TNM, que es el tamaño tumoral, la afectación ganglionar y la metástasis. Luego se le da una asignación a una etapa clínica, que es lo que más dice sobre su pronóstico y qué tratamiento va a recibir. También hacemos uso de la clasificación histológica y también ustedes saben de que ahora contamos con mucho más recursos para poder hacer investigación. También se conoce la clasificación molecular del cáncer, porque ahora todo es como todo más personalizado. Se puede saber si los tumores son hormonodependientes o no y están dentro de los tratamientos, las terapias dirigidas, ¿verdad? Entonces eso nos sirve y le damos un estadiaje a la paciente. Y hemos visto la evolución clínica de la enfermedad, ¿verdad? Tenemos una enfermedad temprana, una enfermedad localmente avanzada, la enfermedad metastásica y la muerte de la paciente. Entonces, yo les traía esto, de qué forma nosotros vamos a actuar, cómo vamos a intervenir, cuál va a ser nuestro compromiso, ¿verdad? No solo en este mes, sino todo el tiempo, porque, o sea, yo valoro mucho que son ustedes los que están más en el día a día con la paciente, ¿verdad? Hacer un tamizaje, muchos tipos de cáncer se pueden prevenir. El cáncer de mama, como les explicaba, puede ser detectado precozmente y esto va a ser de mayor beneficio. Los retos, hacer es un diagnóstico temprano, conocer la enfermedad, hacer tratamientos individualizados y nunca olvidar el enfoque integrador, ¿verdad? Somos un equipo multidisciplinario,
de médicos especializados en el manejo del cáncer. Y la mejor defensa contra el cáncer de mama es la detección temprana. Muchas gracias.